¿Qué tal? ¿Cómo estáis, María José, Joan? Una lección importante, interesante. ¿Qué tal? ¿Habéis encontrado muchas dificultades? Muy bien, Joan, sí. Es un tema profundo, ¿eh? Es muy profundo y es un estudio que vamos a estudiar por la eternidad. Así es que tiempo tendremos. Mientras tanto, seguimos investigando sobre la redención. Yo voy a contestar tu pregunta a medias. En lugar de irte como me ha ido el estudio, sí que quiero decir que nosotros hace muchos años que nos conocemos y nos queremos y somos amigos y compañeros, pero yo creo que estar estudiando juntos la palabra y compartirla nos está uniendo cada vez más. Bueno, Sí, el estudio... estoy totalmente de acuerdo. Y me gustan los momentos que hemos quedado a profundizar en la palabra. Sí. Aparte de la amistad que tú dices que ya teníamos, es increíble cómo Dios unifica todavía. Sí. Y en realidad no hay nada más. que una tanto quizá a la gente como esto, como juntarse en torno a la palabra. Es verdad. Esta semana digo que hablamos sobre el tema de educación y redención. ¿Qué relación hay entre educar y redimir? Nosotros ya hemos definido esto hace tiempo, pero vamos a profundizar un poquito más. Creo que el hecho de que Dios nos ha creado a su imagen, eso ayuda para comprender un poquito mejor el tema de la redención, ¿vale? La lección de esta semana yo creo que podríamos decir que nos habla de una convergencia de ideas, ¿de acuerdo? Una divina y otra humana que permite una mejor comunicación, una mejor comunión entre unos y otros. Y creo que esto es algo sumamente importante. Sí, quizás es el tesoro más valioso, ¿no?, de la enseñanza de nuestro Maestro, que es el plan de la redención y restauración de este mundo perdido. En ello estamos trabajando y estudiando constantemente. Pero no solo es de aprender el plan, sino de compartirlo con los demás, ¿no? La tarea que Dios nos ha dicho de seguir, ¿no?, la que decíamos en otras lecciones atrás, de pasar ese testigo a otros. Y el problema es que cada vez parece que cuesta más comunicar todas estas verdades del Evangelio en una cultura que no comparte nuestra cosmovisión cristiana, ¿eh? Fijaros, dejadme que os lea la página 27 de la Educación, un texto que dice: la naturaleza nos repite también esta indicación, aunque está manchada por el pecado. No solo habla de la creación, sino también de la redención. Y fijaros que esto es una parte que me gusta mucho, porque parece que la redención no la encontramos solamente en una parte teórica, sino también en toda la naturaleza queda plasmada que hay una redención. Los árboles se despojan de las hojas, solo para vestirse de nuevo del verdor. Las flores mueren para brotar una nueva belleza, y en cada manifestación del poder creador se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad de la verdad. La naturaleza llega a ser para nosotros mensajeros también de esperanza. Es increíble, ¿eh?, que incluso la naturaleza, que también sufre de apartarse de Dios del pecado, nos está mostrando que hay una redención. Unas hojas mueren, pero para dar vidas otra vez. Y esto es lo que trabajamos y hemos trabajado un poquito en esta lección y que vamos a ir poco a poco desglosando. No, es verdad eso. Lo que pasa es que yo había pensado en un ejemplo. Cuando tú quieres a veces testificar de la palabra de Dios y buscas a un amigo, ¿verdad? Buscas un amigo y le dices, mira, Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Se lo dices bien dicho, ¿vale? Y a un amigo que te quiere, que tienes buena relación. Y le dices, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pronto te das cuenta de que el amigo ve a la Biblia como una recopilación de mitos ya superados, y que utiliza los argumentos que tú aportas, tanto los filosóficos como los biológicos, como los sociales, lo que sea, para desacreditar justamente los argumentos bíblicos que tú presentas, ¿vale? Él lo hace de esta manera. Si este buen amigo te mira fijamente y te dice, mira, me alegra muchísimo que hayas encontrado el camino y que vivas en paz, pero yo voy por otro camino, no creo nada de todo esto. ¿Cómo deberíamos actuar frente a este hecho? A ver, amigo Joan. Bueno, cuando decías, él habrá encontrado un camino. El camino solo lo encuentra quien encuentra a Jesús. Sí, sí. Entonces, pienso que lo primero que tendríamos que hacer es orar para que Dios santifique nuestra vida, para que podamos dar el testimonio que no siempre damos. Ya os he hablado, ¿no? 2000 años de cristianismo sin Cristo son una fábrica de ateísmo, ¿no? Sí, es verdad. Y la religión no siempre, hablaremos más adelante de esto, pero la religión no siempre ha sabido cómo tratar a la ciencia. La segunda cuestión, confieso que no sé cómo funciona la oración intercesora, pero funciona. No sé cómo funciona, pero funciona. Oraría también por el amigo, ¿vale? Supongo que esto también me predispone de alguna manera. Y después habría que tratar con humildad
de que la palabra ilumine todos los aspectos de la ciencia que el amigo no comprenda. Y cuando hay una discrepancia, en el fondo es un guiño para seguir estudiando. No forzar las cosas, no ridiculizar, es decir, bueno, pues mira, respetar. no lo sé, he de estudiar, vamos a leer juntos. Porque es verdad que nosotros no podemos mostrar empíricamente la existencia de Dios, pero tampoco la ciencia puede negar la suya. Y no he traído un objeto que quería traer esta semana. Mira, es que hemos cambiado las estanterías de los libros. Estaba buscando un libro que me recomendó Celedonio, el presidente de Naturalia, que se titula Dios existe, que está escrito por Anthony Flew. No sé si lo habéis leído. Es el padre del ateísmo filosófico durante 50 años. Y de repente dice, Dios existe. Es como si el presidente de la Iglesia de repente se volviese musulmán, ¿no? Porque entonces sus amigos lo interpretan y dicen, y mirad la respuesta, me lo he apuntado, dice, he estado diciendo que de la nada se produce todo, que de la materia surge la vida, que del azar surge el orden, que del caos la información, que de la inconsciencia la conciencia y de la materia el razonamiento. Dice, y después de 50 años me doy cuenta, fijaos, que no tengo bastante fe para creerme esto. De verdad que os recomiendo el libro. No, la verdad es que lo que tú dices es cierto, porque tú ves un cambio. Pero si alguna vez os habéis encontrado en una situación de ese tipo, es un poco frustrante, porque tú piensas que tus argumentos son válidos y tu experiencia con el Señor ha sido impactante y tú crees que tu amigo va a seguir lo mismo. Lo mismo que tú, ¿de acuerdo? Que lo vas a convencer. ¿Que lo vas a convencer? Que tampoco es una cuestión de convencimiento, sino de compartir. Yo tengo algo, cuando tienes tanta ilusión por compartir algo que te llena, quiero que tú también disfrutes de eso. Pero es verdad, no todos aceptan tan fácil y es frustrante. Hay un ejemplo muy interesante en Primera de Corintios, el capítulo 2. Pablo llegó a Corinto desde Atenas. Había intentado por única vez en su vida presentar el Evangelio de una manera aceptable para la filosofía. Es decir, se preparó sus argumentos, detalló todo eso y vio que la gente que quería escucharlo tenía un nivel académico muy grande, ¿no? Así que algunos filósofos, se había reunido con algunos filósofos y él trató de hablarles en el mismo lenguaje que aquella gente entendía. Pero sabéis que fue uno de los peores fracasos. Y entonces escribió justamente las palabras que están en Primera de Corintios, que la voy a leer en una versión distinta a la que tengo aquí en mi Biblia. Primera de Corintios capítulo 2 y leemos del 1 al 5. Dice, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes de Dios, tenía un secreto. No lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, dice, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sábelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Este amigo no será convencido por tu amistad o por tu capacidad de contactar con él, sino porque el Espíritu Santo estará actuando en él de una manera clara. A modo de resumen, yo creo que en otras palabras, Pablo quería decir esto. No voy a repetir la experiencia que pasé en Atenas. Desde ahora contaré la historia de Jesús con la máxima sencillez. No volveré a intentar envolverla en categorías humanas. No pretenderé saber nada de nada más que de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Esto tiene que ver con lo de la adoración y educación, ¿no? Claro. De poner a Jesús en el centro. Claro. Y pensar que no son tus argumentos que van a convencer, o tu capacidad, o tu preparación, o tus títulos. No, es el poder de Dios actuando en estas familias. Es indudable que la historia de la vida y la obra de Jesús tienen un poder inigualable en los corazones de las personas. Totalmente. Hay una historia, se cuenta una historia de unos misioneros cristianos que habían llegado a la corte de Clovis, que era el rey de los francos. Dice que allí pues, contaron un poco la historia de la cruz y mientras hablaban y les estaban contando cómo crucificaron a Jesús, el anciano rey dice que echó mano a su empuñadura de la espada y dijo, si yo y mis francos hubiéramos estado allí, dijo, habríamos barrido el Calvario y le habríamos rescatado de esos enemigos. Sí, esto es tremendo. Pero yo pregunto una cosa. Este hombre no tenía en cuenta una cosa. Si Dios hubiera querido, hubiera podido hacer. Hubiera enviado a sus ángeles
que tienen millones de veces más poder y habrían hecho lo mismo, ¿vale? Pero el objetivo de Jesús era muy diferente. Claro, porque en realidad estamos tratando con gente normal y corriente y hay una descripción gráfica de los hechos y eso a veces tiene más poder, ¿no? Cuando yo os cuento una cosa y la he vivido yo, llega un momento que tiene tanto poder que llega un momento que mientras te lo estoy contando, recuerdo una historia que me estaban contando de algo de una persecución y me estaba metiendo en la película pensando en la historia, pensando que yo podría ser esta perseguida y llegaba un momento que yo decía, ¿yo hubiera hecho? Y parece que ya tenías las ganas de poderlo hacer, ¿no? Qué importante es el contarlo en primera persona, porque puede ser que tú decidas no aceptarlo, pero eso no quiere decir que yo vengo aquí a convencerte para nada. Yo te explico por lo que realmente estoy pasando, por la situación, por mis vivencias, por mis sentimientos, pero la decisión es tuya. Y Pablo lo dice, ¿eh? No tienen excusa. Si la buscan, yo te voy a respetar. ¿Sabes cuál es la prueba irrefutable? Una vida cambiada. Esa es lo que realmente tenemos que presentar a nuestros... No es muy reverente la historia que os voy a contar, pero sí que es divertida. ¿Qué tiene que ver con esto? Parece ser que había un señor que se había entregado a la bebida y llevaba una vida muy desordenada con su familia, pero conoció a Jesús y cambió. Entonces sus camaradas se reían de él. Decían, pero ¿cómo puede ser que un tipo como tú crea que Jesús convirtió el agua en vino? Y entonces él les contesta, dice, yo no estaba allí, no lo sé, pero yo sé que Jesús ha convertido el vino en una mejor relación con mi esposa, en una mejor educación para mis hijos, en muebles y en una economía saneada. Y es verdad que cuando el Señor entra en la vida, la transforma. La verdad es que ese es el argumento más válido. Y para esta persona que tú dices, la opinión de sus compañeros es inútil. Él sabe lo que ha ocurrido en su vida y eso es lo que vale. Alguien ha llegado a decir que un santo es uno en el que Cristo vuelve a vivir otra vez. Es hermoso. Claro. Un santo es alguien que Cristo vuelve a vivir otra vez. Claro, es que la imagen de la educación, o sea, el objetivo de la educación es reconstruir la imagen de Dios que el pecado ha borrado en el ser humano. Y cuando Cristo vive en nosotros, estamos revertiendo, es lo que tú decías al principio, en una de las primeras lecciones, reviertes los efectos del pecado. Por tanto, podemos preguntarnos qué significa esa expresión de a imagen de Dios nos creó. ¿Es que acaso el hombre se parece físicamente a Dios? ¿O más bien es una compatibilidad espiritual entre el Creador y la creación humana? ¿Será un problema de ese tipo? Pues Elena de White sí que escribió que el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Constantemente estamos hablando un poquito de todo ello. La verdad es que la imagen de Dios es más una imagen mental, pero en realidad lo que nos importa es que su mente se refleje en la nuestra. Y esa es la enseñanza, ¿no? Porque al fin y al cabo es un don de Dios y lo que tenemos que seguir haciendo. Ya hemos hablado mucho de ese tema, pero que antes de la caída el hombre fue creado a imagen de Dios, eso nadie lo pone en duda, ¿no? Pero ¿y después? Mirad, hay un texto que me ha gustado mucho. No sé qué opinaréis, no sé si es un poco forzado. En Génesis, en el capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 3. Dice, lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Esto es el reflejo del Génesis 1, 26 y 27. ¿Vale? Los creó hombres y mujer, el día en que fueron creados los bendijo y los llamó Adán. Y versículo 3, mirad, no sé qué opináis. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen lo llamó Set. Es decir, de la misma imagen que Dios había creado a Adán y Eva. Por lo tanto, da la impresión que Dios nos ha creado con esta imagen ¿no? Antes y después. Es decir, que ahora seguimos siendo creados a imagen de Dios. Y haciendo un paréntesis, no sé si nos damos cuenta, cuando nosotros tenemos un hijo, lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo será, no? Cuando nace, ¿a quién se parece? ¿Qué es? Porque buscamos nuestra imagen. Entonces, qué bonito que Dios ha querido dar su imagen a sus hijos, ¿no? A Adán y Eva. El problema es que el pecado ha borrado esta imagen en el ser humano y realmente... Hay que restaurarla, para eso está la redención. Y cuando nos mira a nosotros, también sería legítimo que pensasen en qué te pareces a tu Padre Dios, ¿no? Claro. Claro, este es sería bueno. Este es el gran reto. Nosotros ahora no estamos en presencia de Dios como estaban Adán y Eva, pero a través de Jesús
igualmente podemos acercarnos a Él. Os invito a leer un texto que está en 2 Corintios 4:6. Yo lo voy a leer en esta versión que tengo aquí, a ver qué os parece. Y luego también quiero leer una cita de Elena White. Bueno, dice 2 Corintios 4:6. Tengo. Sí, pero me espero un poquito porque por eso que pasa, que si ves un matiz distinto para que lo podamos comentar. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Nosotros podemos conocer a Dios viendo la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Y en una vida consagrada nuestra, los demás pueden vislumbrar de alguna manera, en la medida que permitamos que el rostro de Cristo se refleje en nosotros, pueden conocerlo también. Por eso la cita aquella que os decía del libro de la educación dice, en el sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención son una, pues tanto en la educación como en la redención nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, el cual es Jesús, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Por eso educar es redimir. Exactamente. El plan de redención tiene mucho de educativo. Si comparáis un poquito con nuestra labor, hay unos objetivos, hay una secuenciación, una evaluación, una recuperación. Eso te iba a decir. ¿Vale? Nos vale. Recuperación de la recuperación, es decir, también hay suspensos, ¿vale? O necesita mejorar y progresa adecuadamente, hay un poco de todo. Pero esta transformación no se hace mediante un adoctrinamiento, afiliación a ningún club de la Iglesia, sino por la contemplación de la persona de Jesús. Y es que Dios se nos revela a través de Jesús, como hemos dicho. Sí, es verdad. Elena White insiste mucho que es mediante la contemplación de Jesús como nuestra vida será transformada, no mediante nuestra fuerza de voluntad, mediante la contemplación. Bueno, ¿os parece que hablemos de Jesús como maestro, un poco de la pedagogía de Jesús? Vamos a tratar de definir un poco cuáles serían los criterios. Primero hay una cita de palabras de Grida del gran maestro que podemos leer. Dice, mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. Es que es una constante, Elena lo dice siempre. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia del carácter divino. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 289. Bueno, entonces, una primera característica de la educación cristiana sería que señalaría a Jesús como verdadero maestro. Y un cristiano sería aquel que pudiese, de algún modo, reflejar lo suficiente el carácter de Jesús como para llamar la atención de sus alumnos, pero al mismo tiempo tendría que ser lo bastante transparente como para que cuando los alumnos lo miren a él, en lugar de verlo a él, vean a Jesús. Porque ¿qué ganaríamos generando dependencia de nuestros alumnos de nosotros? No, esto sería... Poca cosa. Sería absurdo eso. Oye, María José, mira, Isaías 11, Muy bien. 3 y 5. O sea, el primer punto, porque lo iremos repitiendo, sería que el maestro verdadero reflejaría de algún modo el carácter de Jesús. Vamos a continuar un poquito. Del 3 al 5 Sí. dice, y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinco de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Fíjate que la educación cristiana antepone el respeto y la prudencia al juicio, lo estructural a lo aparente, lo real a las habladurías, la justicia a las tradiciones, y además siempre se posicionará a favor de los pobres y de las víctimas. Pues hay un texto en 2 de Timoteo que podría redondear lo que estamos comentando, que es en el capítulo 3 y los versículos del 14 al 17. Dice, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir.
De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Pensad. Bueno, esta tercera clave es como muy clara, ¿no? Un maestro cristiano pondrá la Biblia en el centro. Claro. Y quiero llamaros la atención sobre un hecho. Cuando la gente interpelaba a Jesús, ¿cómo reaccionaba él? Él nunca decía, pues yo pienso, yo creo, el pastor cuando me bautizó me dijo. Él respondía con un contundente: escrito está. Escrito está. Por eso la verdadera educación siempre pone en el centro de toda la enseñanza la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Este es el gran objetivo, poner la palabra de Dios, que ella nos dé explicaciones a todas las dudas o pensamientos que podamos tener. Y cuando no las encontremos, tendremos que seguir estudiando y orando. Exactamente, exactamente. Con todo esto, cada vez me queda de resaltar lo importante en la enseñanza de un colegio cristiano y qué responsabilidad tenemos como maestros cristianos y educadores. Deberíamos, como hemos comentado, de tratar con una exquisitez a nuestros alumnos, con una paciencia y acercarnos a ellos, porque si no, este plan de redención que Dios tiene para cada uno va a ser difícil que lo puedan llegar a ver. Ya me da igual que sean alumnos de sobresaliente o de suspenso. Como hemos visto aquí, Dios no hace acepciones. A veces repetimos y seguimos repitiendo. Dios nos va a enseñar todo, pero no solo a los interesados, porque también vino a buscar a los que se habían perdido. Y finalmente, ahí queremos estar todos. A mí me gustaría pedirte, tú has traído un objeto, ¿verdad? No sé muy bien en este programa qué es lo que nos vas a enseñar. Yo tampoco. Porque no hay nada en la mesa. Estoy intrigado. Estoy intrigado, no sé muy bien lo que quieres hacer. Pues mira, dentro de lo que hay es algo que estamos usando constantemente. Hoy ha sido un objeto que para mí es el más importante, ¿vale? Es uno de los más importantes, claro que sí, que es una Biblia. ¿Por qué he traído este objeto? Pues porque aquí tengo yo todo, el manual didáctico que me enseña a vivir, el que me puede cambiar finalmente, el que me ayuda a prepararme, a descansar, a saber llevar ese testigo que Dios tiene. Y la verdad es que esto me gusta mucho. Y además tiene la historia desde el origen hasta el final. Hasta el final, con todo lo que pasó, todo lo que pasará y lo que nos espera, ¿no? Es realmente importante. Fijaros, no solo es para cómo vivir, sino también para prepararnos a descansar, a morir. Nosotros tenemos el concepto de que cuando alguien muere todavía es un hasta luego, porque aquí no acaba todo, hay una esperanza de que haya algo más. Y de esto sí que me gustaría hablar de una exalumna que, bueno, ella estudió psiquiatría y me mostró también lo importante que es enseñar a morir. Ella me decía que en un principio, como médica que se había hecho, pues lo que le enseñan es a salvar vidas, pero nunca había pensado que finalmente tendría que enseñar también, porque no se puede llegar a otro momento, a descansar, ¿no? Y que se lleven con esa paz. Incluso, pues eso, morir. Y cuán importante es en esos últimos momentos que la persona pueda llegar a tener esperanza y tranquilidad. Entonces, uno de los principios notables de la educación surge cuando Jesús prepara a sus alumnos o discípulos de que se va a ir y les tiene que preparar. Yo me voy y os vais a quedar aquí y yo ya no estaré entre vosotros. Tenéis que enseñar. He estado con vosotros 3 años y medio y ahora os paso el testigo y os toca a vosotros, pero no estáis solos, ¿vale? No les dejo solos. Entonces, nosotros muchas veces en nuestro centro intentamos resaltar a Cristo, que se lleven aquello que le hemos enseñado, y en las graduaciones siempre intentamos darle un mensaje, ¿no? Un mensaje de acaba tu etapa en este colegio cristiano. Algunos continuarán y otros no, en unos centros cristianos, pero llévate por lo menos la imagen de Cristo. Y esto es importante, no solo en esta vida, sino prepárate también para lo que viene. Muy bien, tenemos que terminar porque el tiempo se nos echa encima. Dejadme que lea una cita del Espíritu Profecía que dice: el principal esfuerzo del maestro y su propósito constante deben consistir en ayudar a los alumnos a comprender esos principios, ayudar a comprender y sostener esa relación con Cristo que hará de ellos un poder dominante en su vida. El maestro que acepta este blanco es verdaderamente un colaborador con Cristo y con Dios. Pues que ojalá esta sea nuestra experiencia. Nosotros queremos ser colaboradores en el lugar donde nos ponga, en el mundo de la enseñanza o en casa o donde sea. Pero sobre todo queremos ser siervos útiles en sus manos. Pues que el Señor nos ayude y que pongamos a Cristo como el único mediador que tenemos en esta vida. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Joan. ¿De qué manera están vinculadas la educación y la redención? Tu vida
ha cambiado tanto que se ha convertido en una prueba del poder de Dios? Cuando pensamos en los demás creyentes, ¿lo hacemos desde una perspectiva horizontal o desde una supuesta superioridad? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Una vez más estamos para dar los avisos. Hay varios hoy día, así que vamos a ir rápido. Primero que todo, les queremos rectificar la invitación para todos los niños de 11 a 12 horas. Vamos a tener la escuela sabática de niños todos los sábados de 11 de la mañana a 12, ¿no es cierto? Para que puedan asistir, invitar a sus amiguitos y estar presente. El link de Zoom lo va a entregar nuestra hermana Nadia, que es la directora del Ministerio del Niño. Pero si alguien no sabe cómo comunicarse con ella, nos puede escribir en nuestras redes sociales o por aquí por el chat. Nosotros nos estaremos comunicando. Por otro lado, también les queremos recordar de que el Consejo de Maestros es todos los jueves a las 8:15 de la tarde para que puedan asistir todos los que quieran. También, queridos hermanos, le tenemos una invitación para el viernes 27 de noviembre de parte del Departamento de Jóvenes a las 8 de la noche. Vamos a estar recibiendo el sábado vía Zoom. Ahí está Lid. Esta invitación es para toda la iglesia y vamos a estar estudiando, ¿no es cierto?, la matutina A su semejanza de Ellen White para que todos puedan asistir y recibir el sábado todos como hermanos. También, queridos hermanos, les volvemos a reiterar la campaña de ASA. De Más Amor en Navidad. Hay diferentes maneras en las que podemos participar este año, llevándonos una cajita, ¿no es cierto?, de alimentos a casa para poderlo llenar con nuestros familiares, amigos. También podemos hacer una encuesta a las familias que lo necesitan y también podemos participar de la campaña, ¿no es cierto?, del juguete o donar directamente, ¿no es cierto?, al departamento de ASA. Así que cualquier duda, consulta, se pueden comunicar con nuestra hermana Elba Burdiles. O también escribirlo por nuestras redes si no tienen su contacto. La escuela sabática, como siempre, es todos los sábados a las 9:30 de la mañana vía Zoom, así que los invitamos a todos a poderse conectar y a participar con nosotros. Todos los miércoles tenemos culto de oración a las 7:30 de la tarde, así que están todos cordialmente invitados, también vía Zoom. Hoy día el culto de tarde, como siempre, a las 6:30 y vamos a estar hablando de la más urgente necesidad del hombre con nuestra hermana Silvia Fonseca. Ahí está el ID y la contraseña para que ustedes puedan participar con nosotros en el culto de la tarde. Y les recordamos finalmente que sus diezmos y ofrendas los pueden entregar vía transferencia a nuestra iglesia o de cualquier otra manera llamar a nuestra hermana Mirna Pincheira para cualquier duda, consulta. Ahí está su número para que se puedan comunicar. Bien, queridos hermanos, recuerden de que todos nuestros programas, absolutamente todo es difundido por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por aquí por YouTube, para que estén atentos. Y también siempre los links de Zoom son enviados a sus WhatsApp personales para que, ¿no es cierto?, todos nos podamos conectar. Así que eso, queridos hermanos, les invitamos en este momento a que podamos orar para que el Señor nos acompañe. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este sábado que nos has regalado y te pedimos que te puedas quedar con este culto y con esta transmisión para que no tengamos ningún problema. Bendícenos, Señor, por Jesús te pedimos todo. Amén. Un muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Comienza la oración.
Probad y ved. Historia de hoy. Buena reputación. Este es Raimundo Nonato, casado con Yacinete y padre de 3 hijos. Ellos son adventistas del séptimo día y viven en la ciudad de Río Branco, en Acre, Brasil. Raimundo es un pequeño fabricante de sofás y desarrolla una línea personal de sillones diseñados exclusivamente para el mercado popular en su región. Raimundo y su familia son muy comprometidos con la iglesia y participan activamente en la predicación del Evangelio. Son muy conocidos en la comunidad y queridos por todos los vecinos. Recientemente cedieron su casa para la realización del evangelismo en su barrio y el número de visitas es grande todas las noches. Sin embargo, la familia pasó por una gran prueba hace algún tiempo. Su pequeña fábrica no marchaba muy bien debido a la crisis financiera del país y ellos estaban involucrados en la recuperación de uno de sus hijos, que era adicto a las drogas. Raimundo encontró fuerzas para no abatirse y seguir trabajando, sin imaginarse que los negocios empeorarían. Cierta madrugada, el 24 de enero del 2018, un cortocircuito provocó un gran incendio en su fábrica de muebles. En un intento desesperado por ayudarlos, un vecino logró subir al muro y entró en su terreno. Después que éste tocó la puerta y los despertó, se dieron cuenta que el gran incendio estaba a punto de alcanzar la casa y otras viviendas también. En poco tiempo los bomberos ya combatían las llamas y casi al mediodía el incendio estaba controlado totalmente. Ninguna casa fue alcanzada por el fuego. Raimundo lo perdió todo. Equipos, materiales, telas, espuma, madera, inclusive los muebles que estaban listos para ser entregados. Entonces la familia se dio cuenta de la importancia de vivir una vida de servicio, de amor al prójimo y de tener una buena reputación en la comunidad. Aquella misma mañana la noticia del incendio corrió por todo el vecindario, por la iglesia, por las tiendas y empezaron a recibir ayuda de todas partes. Recibieron nuevos equipos, materiales para reiniciar la producción de muebles, dinero y apoyo humano. Otras denominaciones religiosas también los ayudaron en este gran recomienzo. Clientes antiguos y nuevos vinieron a hacer pedidos de muebles, sin siquiera necesitarlos, solo para ayudarlos. Actualmente la familia reconoce que el fuego consumidor permitió que sintieran el poder de Dios en sus vidas, realizando un verdadero milagro. La fábrica fue reconstruida y está mucho mejor. Raimundo contrató más empleados para poder abastecer sus entregas. Uno de ellos es su hijo, que después de muchas oraciones y un tratamiento intensivo, logró libertarse definitivamente de las drogas y volvió a su familia y a la iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Queridos hermanos, qué testimonio maravilloso vimos por medio de esta historia, ¿cierto? Ahora quiero invitarlos a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Padre amado que estás en los cielos, alabado y glorificado tu santo nombre. Señor bendito, te invocamos para darte las gracias, Señor, porque hemos tenido una oportunidad más para ofrendar, Padre bendito. Te damos las gracias, Señor, porque tú de alguna u otra forma provees, Señor, el sustento y la forma de generar los ingresos en cada hogar. Pero también, Padre bendito, tú conoces todo el hogar y sabemos que en muchos hogares, Señor, hay necesidades. Que tú de alguna u otra forma les puedas ayudar, Señor, a salir adelante, Señor, que tú los puedas proteger, bendecir, porque sabemos que tú eres el dueño de los tiempos, tú eres el dueño de todo, porque tú eres el creador de este mundo, Padre celestial. Gracias por tu bendición y tus protecciones, Padre bendito, y gracias porque tu pueblo, una vez más, Señor, está entregando lo que te pertenece, Padre mío, aunque sea un poquito, pero con amor tú lo bendices enormemente, Padre bendito. Todo esto te lo dejamos hoy día con mucha humildad y con mucha alegría en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.
Apreciados hermanos y hermanas, un gusto en saludarles. Que Dios pueda hacer en la vida de ustedes una hermosa instancia de poder reflejar el maravilloso amor que Dios tiene para con nosotros, para nuestra vida. En esta ocasión quisiera que juntos pudiésemos tomar la palabra de Dios, tomásemos nuestra Biblia y poder juntos tener la experiencia de compartir el mensaje que también Dios tiene para nuestra vida. Cuando nosotros vamos a los evangelios, nosotros nos vamos a encontrar que el Señor utilizó maneras para poder compartir su palabra con los seres humanos, con las personas que le seguían, con las personas que querían algo para su vida, porque la vida que estaban teniendo no les podía llenar, no les estaba llenando, necesitaban que sus pecados, su forma de vida pudiese cambiar. Así que el Señor Jesús, hablándole a sus contemporáneos sobre el mensaje de Dios, utilizó parábolas, estructuras que pudiesen permitir que las personas que querían conocer el mensaje de la verdad de Dios, pudiesen no solo escucharlas, sino poder entenderlas. Y el Señor Jesucristo, según el relato de los evangelios, vamos a encontrar aproximadamente unas 39 parábolas que el Señor utilizó. Y yo quisiera en esta ocasión compartir con ustedes de manera especial una de estas parábolas que nosotros encontramos en el Evangelio según San Lucas. Si ustedes me ayudan y toman sus Biblias, nosotros vamos al capítulo número 10 del Evangelio según San Lucas.
Y nosotros nos vamos a encontrar desde el verso 30 hasta el verso 35 un mensaje que el Señor le entrega vinculado con un versículo que es el versículo número 27. Usted ya encontró su Biblia, ya encontró el texto bíblico. Lucas capítulo 10, verso 30 al 35. Pero permítame leer el verso 27, que es el que nos permite entender de manera especial lo que el Señor quiso enseñarle, no solo a sus contemporáneos, sino que también para usted y para mí. Vamos a leer en estos momentos la palabra de Dios. Compártala con sus hijos, compártala con su cónyuge. El verso 27 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben que esta fue parte de un diálogo que el Señor Jesucristo tuvo con un doctor de la ley? Un hombre que se había educado, formado en todo lo que tenía que ver con la Torá o con el Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento, así como los profetas. Y cuando se realiza este diálogo, este hombre responde precisamente lo que necesitaba ser conocido y ser recordado, pero no solo de manera cognitiva, no solo a través de la memoria, sino que se pudiese entender el sentido de lo que es este texto, que es un texto que nos alcanza hasta el día de hoy, apreciado y querido hermana, amiga, y hermano y hermana que nos estás viendo y escuchando en estos momentos. Es el amor, y el amor a Dios, para poder entender el amor al prójimo. Y la vida cristiana, suya y mía, no tiene otro sentido que nosotros podamos entender la magnitud, la profundidad y la distancia que tiene el amor. Pero no podemos entender el amor hacia los seres humanos si no primero logramos entender, comprender, dimensionar humanamente el amor que Dios tiene para usted y para mí. Cuando nosotros entendemos ese amor que Dios nos da, recién podremos entender cómo amar al prójimo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo escucha de este doctor de la ley, de este intérprete de la ley, de este conocedor del texto bíblico, el Señor quiere decirle a los seres humanos cómo se experimenta el amor, cómo se vive el amor el día a día. Y Jesús contó una parábola, que es la que yo quiero leer junto con ustedes. Y ahora sí vamos al verso 30 y al verso 35 del Evangelio según San Lucas. Y este relato dice así: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándolo casi muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero luego el Señor cuenta que aparece un samaritano, que iba de camino, y vino cerca de él, de esta persona que había sido herida. Y viéndole, dice que fue movido a misericordia. Y acercándole, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir ya este samaritano, dice el texto bíblico, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo no sé si usted había tenido la oportunidad de leer este texto así como lo estamos leyendo en el día de hoy. Pero aquí hay un sentido muy profundo que Dios tiene para usted y para mí. Primero, si usted mira
en su Biblia probablemente va a aparecer un subtítulo para este relato que acabamos entonces de leer. Y si la Biblia, usted está usando la versión Reina Valera, va a decir el buen samaritano. Ahora, si usted tuviera la oportunidad de después de haber leído este texto y de reflexionar en este texto, yo le pregunto, ¿qué nombre le pondría usted a este versículo, a este texto? No es tan fácil, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros vemos este relato de esta parábola, vamos a encontrar a lo menos 6 personas que participan en esta intervención. El primero de ellos es un hombre que ha sido herido. Ha sido herido en un lugar que era desde Jerusalén a Jericó. Un lugar árido, un lugar desértico, un lugar donde no hay agua, un lugar donde no hay árboles, no hay algo fértil. Es desierto. Es un sol de noche y es un frío de día y de noche. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a encontrar que el relato nos está diciendo que la situación era compleja, pero era un camino de transitar hacia Jericó. ¿Y qué ocurre? Bueno, este es uno de los primeros personajes que aparece en este relato del Señor Jesús, este hombre herido. Segundo, aparecen unos ladrones que gustan de despojarse de lo que tiene otro. Tercero, nosotros nos vamos a encontrar que aparece un sacerdote, un hombre religioso, un hombre que su vida está centrado en las cosas de Dios. Pero también nosotros nos vamos a encontrar con un levita, que también está vinculado a las cosas del Señor, que está vinculado al templo, que está vinculado al servicio que se daba en el templo, donde aquí la intervención de Dios y el pecado de los seres humanos se vinculaban a través del sacrificio que hacía un animalito inocente. Y nos vamos a encontrar que también aparece un samaritano, que no es judío, que desde la perspectiva del mundo judío sería una persona gentil porque no era judío. Y no había mucho trato entre un judío y un samaritano por un asunto histórico religioso. Y en este sentido, lo más que se podía hacer entre un judío y un samaritano era aspectos comerciales, negocio, intercambio en ese sentido, pero no había mayor vínculo entre estas dos culturas y entre estas dos instancias territoriales, étnicas, culturales y religiosas. Pero también aparece un último, que es un mesonero, que era el encargado de velar y cuidar en un hostal, podríamos decir. ¿Cómo se mezclan, cómo se interrelacionan estos personajes? Elena de White, en El deseado de toda la gente, en la página 460, permítame leer con ustedes lo que ella escribió, por inspiración de Dios. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, en credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Si usted y yo decimos que somos religiosos, si usted y yo decimos que somos cristianos, tenemos que vivir lo que creemos y debemos vivir lo que nosotros profesamos. Y esto es lo que precisamente esta parábola a nosotros nos muestra, cómo lo que creemos lo podemos colocar en acción, en la centralidad que tiene lo valioso de los seres humanos. Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí precisamente nosotros encontramos un ejemplo de lo que es el amor de Dios para con los seres humanos. Un hombre que ha sido golpeado, un hombre que probablemente no tenía ninguna responsabilidad en este hecho, pero fue golpeado, fue afectado de manera lastimosa físicamente, desprovisto de los bienes que él tenía,
casi perdiendo su vida. Por lo tanto, cuando Jesús relató esta historia, relató esta experiencia, en ese círculo de personas que estaban escuchando a Jesús y que estaban viendo al Señor Jesús, estaban precisamente el levita y estaba el sacerdote, que fueron los que participaron de este relato que el Señor Jesús está relatando, pero Jesús en su amor no los expuso, pero sí mencionó que había pasado un sacerdote, que había pasado un levita, y que no habían prestado la ayuda necesaria que este hombre tenía. ¿Saben que la Biblia no menciona las causales por qué el sacerdote y el levita, más allá de haberse detenido y haber visto, no hicieron nada? No lo menciona. Pero sí solo indica que, pudiendo haber hecho lo que corresponde a un hombre religioso, no lo hicieron. Esto nos lleva a nosotros a reflexionar y a meditar en cómo nosotros manifestamos lo que precisamente el verso 27 plantea de este relato de Lucas 10. ¿Amamos a Dios? Si usted ama a Dios, usted ama a su prójimo. Y si usted ama a su prójimo, ¿qué hace usted cuando su prójimo a usted lo necesita? ¿Qué hace usted cuando ve la necesidad de su prójimo? ¿Qué hace usted cuando hay alguien que está sufriendo? ¿Qué hace usted cuando hay alguien que en estos momentos no tiene las condiciones necesarias para poder pasar el día, la semana o el mes? ¿Dónde está el amor de la acción al decir que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo? Es por eso que este relato a nosotros nos muestra que es importante que podamos reflexionar en lo que el Señor Jesucristo en su amor quiere que nosotros como comunidad, como seres humanos, consideremos a quien está al lado nuestro. ¿Quién representa a esta persona herida? ¿Con quién y en qué circunstancias podríamos nosotros ubicarle? Saben, apreciados queridos oyentes y aquellos que nos están viendo en estos momentos, esta persona herida representa a todos los seres humanos que han sido heridos por causa del pecado. Y los diferentes instrumentos y medios que el pecado usa. Así es. Precisamente así es. Cuando nosotros hablamos de esta persona que fue herida y quedó sola y abandonada, son todas aquellas personas que han sido heridas de diferentes maneras, de diferentes formas, y que se encuentran solos, y que se encuentran solas, tal vez ahí, en su casa, en su lugar de trabajo, o caminando por la vereda de aquella calle, de aquella ciudad. Es esa persona que está en el campo o está en la ciudad, pero que ha sido herida y que ha afectado no solo su cuerpo, sino que también su corazón. Son esas personas que hoy se sienten abandonadas. La pregunta: ¿qué haremos por ellos? ¿Qué haremos por ellas? Y también nos encontramos en manera especial con este otro grupo, los ladrones o salteadores. ¿A quiénes representan? Representan a aquellas personas que son las causantes de las heridas, del dolor, del sufrimiento de otras personas. Son aquellos originarios que, en un sentido egoísta y con un fondo de lo que significa lo más profundo del pecado, comienzan a quitar y comienzan a privar de la felicidad que otro ser humano puede tener. Esos son los salteadores. Esos son aquellos que van detrás de otras personas, que no solo codician, no solo quieren tenerlo para él lo que esa persona posee, sino que también están dispuestos a dañar físicamente a la persona, a golpear a esa persona, hasta, si es posible,
quitarle la vida. El otro grupo que nosotros nos encontramos, que son los sacerdotes, representan a aquellas personas que aún viviendo probablemente una forma de vida religiosa como ellos lo creen, no tienen tiempo. Tal vez no tienen los recursos, pero tal vez no tienen la intención, ni el amor tal vez necesario, como lo presenta el versículo 27, para ayudar, pudiendo, a aquel que lo necesita. Y apreciado amigo y amiga, hermano y hermana, no es la ayuda de dinero, ni a veces de elementos básicos que las personas necesitan, sino que a veces esperan la compañía que se puede dar, el abrazo afectuoso, el cariño, el afecto. Y eso no tiene precio, porque eso se da porque se ama, eso se da porque se quiere, eso se da porque realmente estamos interesados en el otro. Por lo tanto, todos podemos dar amor. Y la expresión es maravillosa de lo que significa el amor, que a veces solo guardando silencio, pero estando con aquella persona que está afectada, porque perdió un hijo, perdió un esposo, una esposa, porque perdió un padre, porque perdió la empresa, porque perdió su casa por el fuego, por una inundación o lo que fuese. Estar ahí, a veces en silencio, pero acompañando, sintiendo ese calor humano, lleva a pensar y a considerar que yo te amo y que tú eres importante para mí. Por lo tanto, eso es la vida del sacerdote, es la vida del levita, es la invitación para todos aquellos que creemos en Dios, de demostrar eso que creemos con aquello que las personas necesitan, cuando a veces se sienten solos, se sienten solas, devastados por el pecado. Es llevarle esperanza, es llevarle amor, es llevarle para decirle, aquí estoy, puedes contar conmigo. Pero también tenemos al buen samaritano en manera especial. Aquel que va pasando, pero aquel que no solo mira que las cosas ocurran, no solo aquel que es espectador para decir esto no está bien y no hacer nada, sino que este sacerdote, levita, hombre herido, en manera particular el samaritano, es aquel que no solo ve y observa y decide. No es eso solamente, sino que la expresión más maravillosa del amor no solo es ver lo bueno, pero también cuando las cosas afectan a otras personas. El buen samaritano, como así ha sido considerado por algunos, es aquel que no solo ve, sino que pone su fe y pone lo que cree en acción. ¿Qué tenía este hombre? Aquí lo vemos. Se dio tiempo para estar con esta persona que había sido herida. Usó de lo que tenía en todo momento y no lo dejó solo. Esta es una expresión maravillosa que el Señor a nosotros nos muestra, porque cuando el Señor Jesucristo, apreciado amigo y apreciada amiga, está diciendo y habla de este buen samaritano, en realidad lo que está diciendo, yo represento a este samaritano. Así lo dice Jesús. Así lo plantea Jesús. Jesús plantea entonces que Él es el buen samaritano. Jesús mismo es el buen samaritano. Él es aquel que está dispuesto a ayudar, a cuidar, a atender a aquel que lo necesita. Es ese precisamente el que el Señor está mencionando y está diciendo. Es la luz, es la esperanza. Elena de White, en El deseo de toda la gente, página 464, dice así: dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas. Nos cubrió con su manto de justicia. Nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión
para nosotros a sus propias expensas. ¿Eso no hizo el buen samaritano? Lo que Jesús contó sobre los buenos actos de este hombre estaban entregando una lección más profunda que lo que Jesús vino a hacer por usted y por mí. Así lo describe la hermana White. Por lo tanto, este buen samaritano representa a Jesús. Representa lo que Jesús vino a hacer por la raza caída. Pero yo quiero ahora colocar el foco de manera especial sobre la obra del mesonero. ¿A quién representa este mesonero? ¿A quién? Elena de White, en la página 463 del Deseo de toda la gente, dice así: encomendó al huésped, pagó los gastos y dejó un depósito en su favor. Y no contento aún con esto, hizo provisión para cualquier necesidad adicional, diciendo al mesonero: cuídamelo, y todo lo que más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién podría ser este mesonero? Permítame decir que el mesonero son todos ustedes que representan la iglesia del Señor aquí en la tierra. El mesonero es la iglesia. Y la iglesia está constituida por personas, por seres humanos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Es recibir a aquellos que el Señor Jesús los ha rescatado de los resultados del pecado. Cuando Jesús, el Señor, toma a alguien, donde esté, en la condición que esté, en lo profundo, en lo largo, en lo extenso de su pecado, donde esté el Señor, nunca su brazo será tan corto para no alcanzarlo. Hasta allá llega el Señor Jesús. Y cuando lo toma y le dice: yo te perdono y mi sangre es la que te salva, el Señor ahora lo toma y lo lleva, lo saca del lugar donde está, lo cura, lo saca de aquel lugar y lo lleva hasta la iglesia. Y la iglesia lo recibe. ¿Sabe lo que la iglesia hace? La iglesia recibe a personas heridas. Y la iglesia constituye personas heridas por el pecado y lo que el pecado ha generado en la naturaleza y lo que el pecado ha generado en personas. ¿Qué es lo que hace la iglesia entonces? La iglesia tiene un cometido que el Señor le ha entregado. Cuida a los que llegan a la iglesia. Y si es necesario hacer algo adicional, hazlo. Porque cuando yo venga, yo haré arreglo con la iglesia por haber cuidado a los heridos que yo he traído. ¿Cuántos heridos tenemos en la iglesia? ¿Cuántas personas han llegado porque no tenían otro lugar donde ir? Pero Jesús los encontró, como le encontró a usted y como me encontró a mí. Nuestra iglesia, hay personas que están heridas por diferentes razones. Pero aquí estamos como iglesia para curar, para restaurar. Las heridas demandan tiempo. Pero ahí está lo que el Señor Jesús precisamente hizo. Traer personas heridas para que en su gracia y en su misericordia la iglesia los pueda curar, restaurar, levantar, decirle que son valiosos, porque es el mensaje del Señor Jesús. Jesús obrando en la iglesia, cuidando de personas heridas, enfermas. Por eso que cuando nosotros vamos a lo que el relato bíblico a nosotros nos muestra, es que la iglesia debe cuidar la iglesia. Personas cuidando de personas que Jesús ha traído en su misericordia, en su bondad, en su amor, en su salvación. Colosenses capítulo 3, verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros. Santiago capítulo 4, verso 11 dice: no habléis mal
los unos con los otros. Santiago capítulo 5, verso 9 dice, no murmuréis los unos con los otros. Santiago capítulo 5, verso 16 le dice a usted y a mí, orad los unos por los otros. Así que cuando nosotros vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18 dice, alentaos los unos a los otros. Por lo tanto, 1 de Pedro capítulo 4, verso 9 nos dice a nosotros como una invitación a esto de cuidar a aquellas personas que el Señor es el que trae a la iglesia. Dice así, hospedaos los unos a los otros. Y 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 11, en la primera parte, dice así, animaos los unos a los otros. ¿No les parece a ustedes que esto es maravilloso para nuestra vida? Saber que otra persona necesita de nosotros y que nosotros necesitamos de otras personas para vivir en comunidad. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 11, en la parte final del texto dice, edificaos los unos a los otros. Y Romanos capítulo 14, verso 13, el mensaje del Señor es este, no nos juzguemos más los unos a los otros. Y 1 de Tesalonicenses, vuelvo al capítulo 5, verso 13, vivid en paz los unos con los otros. Y el verso 15 del capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses, apreciado y querido hermano y hermana y amigo y amiga que nos está escuchando y viendo en estos momentos, dice así, procurad siempre lo bueno los unos para con los otros. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo, el apóstol Santiago nos está diciendo es que nosotros podamos reflexionar en que necesitamos expresar el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Aquí hemos visto algunas. Pero también nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 14, ahí mismo dice, aconsejaos los unos a los otros, con un sentido de ayuda, de compañerismo, de apoyo. 1 Corintios capítulo 12, verso 25 dice, todos los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Quién necesita? Ahí hemos de estar. Eso es amar al prójimo. Eso es estar con el prójimo. Eso es un evangelio práctico de la vida, de lo que significa vivir en comunidad, de una familia maravillosa que va camino al encuentro de su Señor, de su Salvador, de su Redentor, de su Rey, de su Dios. Efesios capítulo 4, ¿saben lo que escribió el apóstol Pablo? Ahí en el verso 32, voy a mencionar dos elementos. Primero, sed bondadosos, sed misericordiosos, los unos con los otros. Y lo segundo que plantea el apóstol es, perdonaos los unos a los otros. ¿Necesitamos perdonarnos? Es el mensaje de paz y de amor que Dios trae para nuestra vida como iglesia. Eso es lo que precisamente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 13 plantea. Servíos los unos a los otros. ¿Saben por qué medio? Por medio del amor. Si no hay amor, no hay sentido de servicio. Y eso es precisamente lo que en esta ocasión quisiera que pudiésemos reforzar en nuestra vida cristiana espiritual, familiar. Primera de Pedro, ¿saben lo que dice? Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Esta es una invitación que el Señor nos hace. Jesús nos salva. Jesús nos restaura. Jesús nos va a buscar donde nosotros estamos, sea cual sea la condición. Ahí va Jesús. Y Jesús nos trae a la iglesia para que podamos vivir en comunidad los unos a los otros.
Apreciados y queridos hermanos, el mesón representa de manera especial para la vida de las personas lo que la iglesia puede ser como medio señalado por Dios para servir a aquellos que van camino al encuentro de su Señor y de su Maestro. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es? Y este escriba, y este doctor de la ley dijo, aquel que le hizo bien al que estaba herido. Y Jesús dice, muy bien has respondido, porque así es. Querido hermano, querida hermana, ¿quién es su prójimo? Es aquel que está cerca suyo y aquel que le necesita. Pan, agua, alimento, empatía, bondad, hospedaje, un abrazo, un silencio en la presencia de aquel que necesita de lo que usted puede dar. Como dijo Moisés, solo tengo una vara, entonces haz milagros con esa vara, en el nombre del Señor Jesús. Jesús obrando, Dios obrando, el Espíritu Santo obrando, hermanos, con lo que usted tiene. Porque probablemente dentro de su hogar hay personas que a usted lo necesitan. Probablemente en la villa, en la población, tal vez en la comunidad donde usted vive, hay alguien que a usted lo necesita. Tal vez usted en el trabajo, en el colegio, ¿por qué no decir en la misma iglesia a la cual usted asiste, hay alguien que de usted necesita? ¿Qué puede dar? Lo que usted tiene. ¿Qué tuvo ese samaritano? Eso dio. ¿Qué tenía el mesonero? Eso dio. ¿Qué tuvo Jesús? Su vida. Y Jesús dio su vida para que usted tenga vida, calidad de vida. Y en esa vida usted sea feliz, aún en esta condición de pecado, porque Cristo viene por segunda vez. Apreciado y querido hermano, mi llamado al corazón suyo es, usted no está solo. Tal vez no hay nadie al lado suyo. Usted mira y no hay nadie, está solo, escuchándome, viéndome, no hay nadie más. Pero sabe, no está solo. El Espíritu Santo está con usted. Los ángeles de Dios están con usted. Pídale a Dios lo que usted necesita. Y yo le aseguro que no pasará mucho más tiempo. Alguien tocará su puerta y tendrá lo que usted necesita de Jesús, de Dios. Que Dios lo bendiga, porque Dios a usted lo ama. Y usted es una persona valiosa. Usted puede decirle a otra persona también que le ama. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios sea una persona que pueda dar amor.